Muy buenos días, muy buenas tardes, les habla y saluda el pastor Salomón de la Cruz desde la isla hermosa de Cozumel, y esta es nuestra tercera semana en la serie llamada La ideología de género. Y vamos a hacer la presentación del tema cómo equipar a la iglesia ante la diversidad de género. Bueno, quiero comenzar diciendo que nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro guía, nuestro mentor, nuestro maestro, nuestro modelo, cuando tocó el tema del divorcio, citó el plan original del funcionamiento histórico del hombre y la mujer desde su origen, cuando dijo más al principio no fue así. Habló también de la creación y desde temprano también hace mención de la funcionalidad y de la disfuncionalidad posterior al pecado, que en esta familia y en el plan de Dios y en el proyecto de Dios, el pecado vino a afectar al ser humano. En el principio no fue así. Con esta frase yo encuentro tres escenas que aplican a este principio. La primera escena creo que es con relación a la creación de los seres vivientes y de los animales. En la creación, por ejemplo, del tercer día de la vegetación según su género, dice 1, 11 y 12, y el quinto día de la creación de los seres vivientes de las aguas según su género, y el sexto día todo animal según su género. Se expresa la palabra género de nuevo en el 1, 24 y 25. En ese sentido, se utiliza el término género del hebreo min, que significa hacer porciones, sortear, hacer especies según naturaleza. El término min, allá del hebreo, es también minei, que quiere decir parte de o de entre. La idea del texto es hablar de clasificaciones, que ahí, por ejemplo, cuando se habla de las plantas, del 1, 11 al 12, lo que se hablan de son plantas, árboles y especies, tipos como de clasificaciones científicas. De aquí que aquí también se presentan en el sexto día ganados, animales que se arrastran y animales silvestres. O sea, está haciendo clasificaciones. Eso se refiere a género, diferentes clasificaciones, incluso el tema de especies. Aquí entra, como un estudioso científico y teólogo dijo, el estudio de la natura dentro del contexto de la creación. O sea que el término género hasta el siglo pasado, como podemos ver, tuvo un uso, de hecho, gramatical. De ahí pasó al estudio científico de la biología, pero muy conectado al sexo de la persona o animal o cosa que se hablaba. O sea que inicialmente tuvo una cuestión de gramática. Ya en la década de los 60 su uso pasó a lo ideológico, describiendo a personas cuya sexualidad no tenía que ver con su sexo biológico, por cierto, ¿no? O sea, todo lo contrario de cómo es el origen de la palabra género. Bueno, la canadiense Rebecca Koch propuso la existencia de 5 sexos en la cumbre de la ONU sobre la ideología de género, pero otros luego propusieron 31, después se propusieron 50 géneros, luego 120 géneros diferentes dentro del género humano, entre ellos el bigénero, el transexual, el singénero, el género fluido, que es cuando quiera puede tomar diferentes formas de género, el transespecie o zoosexuales, son de animales, y una lista grande de patologías que tienen que ver con problemas de identidad. Eso es con respecto a la primera cita. La segunda cita, no se usa el término género para hablar del sexo entre el hombre y la mujer, pero sí se cita al varón y hembra en 1.26. Creo que esa es la segunda escena del origen. La primera escena ya vimos que tiene que ver con animales y también plantas, y el término género no se usa para hablar del hombre y la mujer. De hecho, se cita en Job para hablar en Job 12:10 del género humano como tal, no clasificado, pero sí se habla de hombre y mujer, es decir, de varón y hembra, para clasificar que son del mismo género humano. Existen 2 sexos distintos que juntos forman la humanidad.
Es interesante en 1.26 notar los plurales. Y creó Dios al hombre en singular, quiere decir a la humanidad. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Los plurales y los singulares en este pasaje son muy interesantes porque marcan la unidad de la humanidad. La imagen de Dios se revela en la totalidad de la humanidad y no solo en una parte de ella o en un solo sexo. Eso ya es una distorsión. Todo intento de separarlos, de ponerlos en contra, prácticamente cuando decimos de la creación original de Dios, es un intento pues prácticamente de distorsionar el plan de Dios. En este sentido, la imagen de Dios. La imagen de Dios se revela en la totalidad de la humanidad y no solo en un sexo. Y cuando se le quiere poner en contra un sexo contra otro o subyugar un sexo por el otro, es un atentado contra la imagen de Dios, contra la gloria de Dios que ya no se revela y la creación de Dios que es el plan original. En efecto, para referirse a todo el género humano se usa en Job 12:10 el término basar, que se debe traducir como carne, ahí se traduce como género humano, o sea, la carne humana. O sea, porque a los animales los creó según su género y al humano varón y hembra lo creó, que eso es lo que se está contrastando. Adán dijo esto, es ahora Isha, porque del Ish fue tomado. Es varona porque del varón fue tomado, 2:23 de Génesis. Habla de su relación, de su igualdad, distinguiendo a ambos de los animales. De ahí que se reconoce que hay comportamientos femeninos. Y también Pablo dice a los hombres, por ejemplo, portaos varonilmente. Es interesante eso. Paola Johnson dice que cada célula posee un sexo. Es interesante esa expresión científica. Los hombres y mujeres son diferentes a nivel celular y molecular. No es filosofía de género, sino tiene que ver con identidad, con la que Dios te creó, para que funciones como lo que tú eres, hombre creado para funcionar como hombre y mujer creada para funcionar como mujer. O sea que los cromosomas, hormonas, células y aparato reproductor son testigos de nuestra creación y funcionamiento en todo nuestro cuerpo, funcionando como tales. Cuando funciona como tal tu cuerpo para lo que fue creado, entonces glorificas al Señor con tu cuerpo. Y es una manera de mostrar la imagen multifacética que es complemento perfecto de la masculinidad y feminidad, y que de alguna manera no está basado en estereotipos de construcción de la sociedad, sino que deriva del diseño original de la creación divina del hombre. Eso es lo que entendemos. La tercera escena, el tercer pasaje, es el relacionado con el origen aquí en Génesis 3:4, que tiene que ver con el origen del pecado. Es seréis como Dios, dijo la serpiente, que llevó a la disforia. La palabra disforia quiere decir contrario a euforia, que la euforia es satisfacción, bienestar y optimismo. La disforia de género, es decir, la disfuncionalidad de ese género, que ya no funciona como tal para lo que fue creado ese género. La idea de Satanás es que se pierda la identidad como hombre para que no glorifique a Dios en el propósito que fue creado. Todo ser humano glorifica a Dios cuando cumple el propósito por el que fue creado, pero intentar de dejar ser el hombre pierde su identidad, e intentar asumir la identidad de la deidad de aquel que se lo dio es todavía peor, ¿no? Porque aquí tenemos una patología. Por lo tanto, cuando dice seréis como Dios, o sea, no, ya no anheles ser hombre, que tú fuiste creado, sino que ahora anhela otra identidad. Seréis como Dios. Y pensó que podría ser Dios cuando era hombre. Satanás le confundió su identidad. Y este es el problema de la ideología de género, un problema de identidad. Necesita ayuda en su psiquis ese hombre o esa mujer, que lo está llevando a verse de forma irreal. Esa disforia de género es el problema. Al reflejar cada uno el propósito de su creación, le da gloria a Dios. Por esa razón, Satanás está atacando esto para quitarle la gloria a Dios que el humano puede darle al reflejar esa misma imagen. Miren, la norteamericana Judith Butler dijo así, es una ideóloga de género: hasta que no podamos disolver el género
como lo percibe la sociedad, el individuo no se podrá emancipar de la dictadura de la naturaleza. O sea, está como una dictadura de la naturaleza. El sexo biológico es una fantasía creado por el lenguaje que surge por lo que la gente oye constantemente. El hecho de que la biología y anatómicamente tenga la persona una apariencia de un varón no determina que eres un varón. Eso es lo que ella escribe en su libro Género en Disputa. Y esto es lo que se ha estado promoviendo contra la nueva identidad con que hay que luchar y que las iglesias tenemos el deber de enfrentar de alguna manera fuerte. Para esto hemos invitado para hablarnos precisamente de la temática que tiene que ver cómo la iglesia puede hacer frente a todos estos retos y todo lo que aquí se nos presenta. Hemos invitado a nuestra hermana Janet Ferrer de Andrade, nacida en Cuba, que sí que tiene una plataforma buena para hablar del tema del comunismo, del socialismo y de todas estas ideologías. Ella residió en Baja California por 26 años en México. Los últimos 8 años ha vivido en San Diego, California, así que también conoce de primera mano lo que está pasando en Estados Unidos. Cuenta con estudios de química farmacéutica, psicoterapéutica individual y familiar, y es licenciada en educación y licencia en teología por la CCU. Casada hace 34 años con Vicente Andrade, y su preparación es de maestro y psicólogo clínico, licenciado en teología y maestría en educación. Juntos hace 11 años fundaron Crecimiento Familiar Torre Fuerte en Tijuana, Baja California, y en San Diego, Estados Unidos, hace 2 años. Actualmente dirige la Universidad Teológica CCU, por extensión Tijuana, y la licenciatura en Teología y Maestría en Consejería Bíblica en curso. Así que es un placer tenerlo aquí con nosotros. Le abrimos el espacio a nuestra hermana para que nos ilustre ampliamente este tema. Bienvenida, hermana, y este es su espacio. Adelante. Muy interesante introducción. Buenos días a todo este hermoso grupo de instrucción teológica. En un momento más estaré enviando algunos audios. En la medida en que tenga raticos libres los voy a estar mandando. Muchas gracias, Pastor Salomón, por su introducción y por la invitación al grupo. Gracias, y estaré enviando desde mi experiencia cómo la iglesia se puede preparar y equipar para poder defender la verdad bíblica, pero sobre todo restaurar los que lleguen, ¿verdad? Entonces estaré enviando los audios a partir de hoy. Gracias. Los pastores, maestros, líderes de este hermoso grupo de instrucción teológica. Agradezco al pastor Salomón por la invitación que me hace al compartir en este interesante tema que estamos viendo de ideología de género. Y quiero aprovechar para felicitar a todos los ponentes de instrucción teológica por compartir de sus conocimientos y experiencia. Cada uno ha enriquecido mucho. Yo creo que la experiencia es de todos nosotros. Hemos aprendido y estamos aprendiendo de todos ustedes. Gracias a todos por su tiempo y por sembrar de sus conocimientos y experiencia. Quiero hablarles un poquito de mí. Yo soy Janet Ferrer de Andrade, soy nacida en Cuba, residí en Tijuana, Baja California durante 26 años. Los últimos 8 años de mi vida resido aquí en San Diego, California. Cuento con estudios de química, también soy psicoterapeuta individual y familiar. Tengo también la licenciatura en educación especial, en el área de problemas de aprendizaje, y también cuento con la licenciatura en teología por California Christian University, y bueno, también tengo maestría y ciertas especialidades. Muchos años de mi vida me dediqué a estudiar y estudiar y estudiar. Estoy casada con Vicente Andrade desde hace 34 años, vamos a cumplir en julio 35, primero Dios. Mi esposo es maestro, es psicólogo clínico y también cuenta con maestría en pedagogía, y nosotros tenemos 11 años pastoreando Crecimiento Familiar Torre Fuerte en playas de Tijuana,
y aquí en San Diego pastoreamos desde hace 2 años. Tengo el honor de dirigir la Universidad California Christian University y Extensión Tijuana con la licenciatura en Teología, y próximamente abriremos la maestría en Consejería Bíblica. El tema que estaremos compartiendo en estos próximos días es de cómo equipar la iglesia frente a la diversidad sexual. ¿Qué es la diversidad sexual? Porque podemos escuchar la diversidad sexual y decir, ¿a poco existe eso? Sí, mis queridos hermanos, sí existe la diversidad sexual. Y la diversidad sexual es un término que se usa para referirse de manera inclusiva a toda la diversidad de sexos, orientaciones sexuales e identidades de género, sin necesidad de especificar cada una de las identidades, comportamientos y características que conforman esta pluralidad. Hermanos, son claros los tiempos que estamos viviendo, no son tiempos fáciles, son tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos en que ya hemos acostumbrado a nuestros oídos en estos últimos 10 años a lo malo llamar bueno, y esto nos fue advertido por el profeta Isaías, ¿verdad? Del pecado se está ejerciendo leyes que favorecen y consolidan el pecado, y hoy por hoy podemos ver los milenios y podemos ver estas generaciones que se están formando, se están formando en conceptos completamente equivocados, erróneos, como si fueran verdades. Es lo que estamos viviendo hoy. Uno de estos conceptos, tristemente, es la diversidad de género. El audio número 2, quiero enfocarme un poquito a lo que se está enseñando hoy en las escuelas, tanto en México, un país que hasta hace décadas era un país conservador, y bueno, Estados Unidos, donde resido en California. Hablar de diversidad sexual y lo que le están enseñando a los niños en las escuelas, tenemos que empezar nosotros como iglesia a distinguir los 3 elementos. Número 1, nosotros nos educamos pensando que era el sexo como Dios lo creó, para un hombre masculino, para una mujer femenino. Hoy por hoy, el sexo biológico los enseña que son solamente características biológicas y físicas usadas típicamente para asignar el género al nacer, como son los cromosomas, los niveles hormonales, los genitales externos e internos y los órganos reproductores. Pero el sexo biológico no determina el género. El género, hoy por hoy, es la construcción social, cultural, psicológica que determina el concepto de mujer, hombre y de otras categorías no binarias o normativas. Esta es la nueva modalidad que ya empiezan nuestros niños a absorber. Esto es lo que nosotros estamos viviendo hoy por hoy en las iglesias. Yo tengo más de 15 años trabajando con el trastorno de identidad sexual. En los últimos 10 años, sin temor a equivocarme, voy a hablar de mis estadísticas. Tengo más de 26 años dando terapia y voy a hablar de mis estadísticas en las iglesias cristianas. De 5 líderes, 1 tiene un hijo con problemas de identidad sexual. Bueno, lo viven luego con culpa, piensan que fue lo que fallé, que hice mal. Es todo un problema porque entonces ya no se sienten dignos ni capaces de seguir el llamado a trabajar en el ministerio. Los pastores están muy poco equipados, generan más culpa en lugar de aportar mayor rescate hacia la situación. Hoy
hasta un poquito más abierto. Yo me he encontrado hace 15 años con problemas muy fuertes dentro de la iglesia con este tipo de situación. ¿Es rescatable? Claro que es rescatable, porque para Dios no hay nada imposible, pero las maneras en que se va a abordar, las maneras en que se tiene que enfrentar, las maneras en que se tiene que conversar, las maneras en que se tiene que perdonar y también ponerlo en las manos de Dios son las que yo quiero colaborar con mi experiencia. Es fuertísima esta situación, porque si te dije de cada 5 líderes, 1 está presentando este sufrimiento en la casa con esta culpa y que no saben las maneras en cómo lo van a suceder, cómo lo van a enfrentar. Número 3, se interrumpió un poquito, me quedé en qué importante es que nosotros como iglesia estemos equipados, y yo creo que el educarnos a nosotros mismos y equipar con esta educación a nuestra iglesia es el paso número 1 que tenemos que hacer. ¿Cómo nos vamos a educar? Conociendo lo que en las escuelas se está implementando como una verdad, entre comillas, no encerrándonos y haciendo un solo globito, porque pues lo que pasa es que nos sentimos después indefensos y no sabemos cómo exteriorizar. Yo tengo que educar mi casa, educar mi iglesia hacia afuera. No soy del mundo, pero vivo en el mundo. Entonces, un hijo, un joven, un niño equipado va a ser fundamental para que pueda no ser influenciado en un medio tan contaminado donde el mal los absorbe desde chiquitos. En cuestiones de todos los géneros que hoy hay y también les enseñan a los niños. Quiero darte algunas de las identidades. El trans, por ejemplo, es el término que se está enseñando que engloba a todas aquellas personas que se identifican con un género diferente al asignado al nacer o que expresan su identidad de género de manera no normativa. Por ejemplo, los transexuales, los transgéneros, los transvestis, el queer, el género fluido, el género no binario, entre otros. Todo esto pertenece al trans. Están dentro de los trans. Ahora, el transexual es la persona en la que su identidad de género difiere del género asignado al nacer. Existen muchas maneras de vivir y sentir la transexualidad. Algunas personas transexuales consideran necesario transformar su cuerpo a través de tratamiento hormonal o cirugías de reasignación sexual. El transgénero son personas que cuestionan los roles masculinos y femeninos impuestos desde el nacimiento y que decide construirse de forma opuesta o diferente a lo establecido socialmente. En algunos casos, este proceso de tránsito se da mediante la transformación corporal y proceso hormonal. Los transformistas son las personas que ocasionalmente asumen roles del género opuesto, hombres que tienen conductas, atuendos y estilos femeninos contrarios a sus propios géneros, y mujeres que disfrutan con conductas o atuendos o estilos masculinos. También están los transvestis, que son las personas que expresan su género de manera permanente y utilizan prendas de vestir, actitudes sociales y culturales consideradas propias del otro género. Hombres o mujeres, no todas las personas transvestis son necesariamente homosexuales. Van a haber muchos transvestis heterosexuales. Y de esto voy a hablar un poquito porque la iglesia tiene que conocer
toda la diversidad para poderla atacar con la palabra de Dios. No podemos atacar a la persona. Vamos a atacar el pensamiento, vamos a atacar la mentira satánica que el diablo ha sembrado a través de los medios escolares, a través de iglesias cristianas, que ahorita voy a hacer otro audio sobre eso, que es muy importante que ustedes sepan. Voy a ponerlo entre comillas, cristianos gay, ¿no? Que está candela ese tema también. Entonces, nosotros tenemos que primeramente educarnos. También se me olvidó decir los pansexuales, ¿no? Yo me quedé fría la primera vez hace 9 años cuando mi hija llegó a nuestra casa. Pues nosotros somos psicólogos de profesión, aparte de pastores, mi esposo y yo, y nos dijo, en mi escuela hay una niña que es pansexual, mamá, ¿qué es pansexual? Tú me has hablado de educación sexual, pero nunca me has dicho qué son los pansexuales. Era la primera vez hace casi 10 años que yo choqué con esto, con pansexual. O sea, no sabía en mi vida qué era eso. Nos quedamos mirándonos, mi esposo y yo, y pues le dijimos, danos la tarea, permítenos, vamos a investigar qué es esto. Y bueno, obviamente esto no es una verdad de la que tú tienes que creer, pero es algo a lo que tú sí te tienes que enfrentar. Tú no lo puedes cambiar, pero sí lo tienes que conocer, para que esto no influencie dentro de tus valores y también dentro de las normas bíblicas con las que nosotros te hemos criado. Se usa para caracterizar o identificar las personas que sienten atracción sexual por otras independientemente del género con que se identifiquen. O sea, la pansexualidad no te identifica ni con bisexualismo, ni con lesbianismo, ni con nada. Es con quien yo sienta. A diferencia del género fluido, que puede fluir con cualquier tipo de género, la pansexualidad es así como con cualquiera. O sea, no fluyo, sino con cualquiera puedo tener cualquier tipo de relación sexual. Eso viene siendo más o menos esta perversidad sexual, ¿verdad? Esta palabra se forma del prefijo pan, que significa todo, y el adjetivo sexual con relativo al sexo. Los pansexuales se sienten sexualmente atraídos por cualquier tipo de personas, independientemente del género con el que ellos se identifiquen. Puede ser heterosexual, homosexual, bisexual, transexual, intersexual, hermafrodito, etcétera, ¿verdad? En otras palabras, una persona pansexual no restringe su sexualidad a personas del sexo contrario o del mismo sexo o de orientación sexual binaria. Es decir, ellos se sienten atraídos por varios sexos, así como por varias identidades de género. ¡Wow! Esto es tremendo. Estamos viviendo los tiempos peores que Sodoma y Gomorra. Esto, desde mi punto de vista, es una perversión sexual que hoy por hoy se le enseña en las escuelas a nuestros niños como una manera en que ellos pueden escoger su sexualidad. Fíjense nada más, el mal crece y va creciendo y va creciendo, y qué importante es nosotros poderlo conocer para poderlo atacar. Mis queridos hermanos, quiero continuar con el tema. La ideología de género es una teoría filosófica, como ya lo hemos visto en el grupo por los anteriores ponentes. Y bueno, esta teoría se da en el siglo pasado y propone precisamente suprimir los sexos femenino y masculino por los géneros, múltiples géneros, hasta 100 géneros. Y según esta teoría, cada persona pues permite elegir el género que desea tener, y que si quiere ser hombre o si quiere ser mujer o lesbiana o bisexual o transexual o transvesti o género fluido o todo, o como apetezcan. Ya eso ya lo he estado mencionando. Y esto se basa en la deconstrucción del ser humano como hombre y mujer,
para llevar a una sociedad asexual, a una sociedad neutra, a una sociedad donde no haya masculinidad, como le decía también el pastor Salomón, para completamente eliminar el rol que Dios ha creado y también el orden de los roles que Dios ha creado. Va junto con pegado, porque ideología de género también tiene que ver con el papel de la igualdad de la mujer. Yo no apruebo tal cosa, yo la desapruebo totalmente. Hay cosas que nosotras como mujeres nunca vamos a poder hacer. Nosotras tenemos un lugar privilegiado en el diseño divino. Tenemos que ser tratadas como vaso frágil. Dios nos ve como un especial tesoro. Pero de ahí a que yo tenga que cargar un refrigerador como lo carga mi esposo, de ahí a que yo tenga que ser mecánica, de ahí a que tenga que participar en los juegos de lucha, en los juegos de bots, o sea, una cosa espantosa. Pero claro, el enemigo de nuestras vidas, la potestad que está rigiendo el mundo, está acabando poco a poco, paulatinamente. Esto no es un trabajo nuevo, esto es un trabajo de más de 100 años que se ha venido haciendo en la psiquis completamente, ¿no? En la psiquis, en la psicología, en la forma de la percepción del ser humano, en minimizar cada vez más el rol masculino. El hombre se frustra, no sabe qué hacer y pues obviamente defiende su rol de una manera equivocada. Ahí vemos como resultado los campos de batalla dentro de las casas que terminan conociendo la palabra de Dios, divorciándose tristemente y lastimosamente. Y lo que no podemos ver es cómo el enemigo está dando pisadas cada vez más fuertes, más grandes, para destruir al ser humano como hombre y para llevar una sociedad asexual, una sociedad neutra, una sociedad sin masculinidad, una sociedad que tampoco tenga femenidad, que colocar la libido en el centro de la ley. Es lo que estamos viviendo nosotros ahora. Un proceso de deconstrucción que lo que está llevando es cada vez a una sociedad sin amor. Y esto lo estamos pudiendo ver desde las escuelas. Ahorita yo te quiero, antes de entrar yo a consultas, quiero pasarte algunos videos que están en YouTube para que tú veas cómo se están a nuestros niños pequeños de 3 años, cómo ya se están adoctrinando, ¿no? Y quiénes los están adoctrinando. Obviamente que todo esto es diabólico, ¿sí? Y la educación juega un papel fundamental en el desarrollo equilibrado de la personalidad de un individuo masculino, femenino, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado? Bueno, ha pasado y lo que estamos viviendo es el resultado de que estas leyes han suprimido el desarrollo del potencial, porque uno se desarrolla y desarrolla los recursos, las habilidades, todo lo cognitivo a través de tu esquema de aprendizaje. Y por la escuela es donde está iniciando, por la escuela está avanzando para poder tener después una sociedad asexual, una sociedad sin género, una sociedad neutra. Qué tremendo. Y obviamente todo esto a mí me dice como creyente que va preparando cada día con pasos más acelerados la venida de nuestro Señor Jesús. Voy a pasar a continuación unos links que están en YouTube para que ustedes vean cómo están enseñando a nuestros niños pequeños. Y bueno, ¿por qué hago tanto énfasis en esto? Porque la educación desde las primeras etapas de nuestra vida sirve para regular ese núcleo innato y natural que todos nosotros llevamos dentro. Y bueno, por ello, aquellos métodos educativos que están hoy por hoy dando en las escuelas,
No sé en México qué tanto esté, estoy un poquito desvinculada de eso, pero al menos aquí en Estados Unidos sí. Los métodos educativos, los círculos, mis hijos trabajan en educación y tengo mucho material para poderles compartir de esto, ¿verdad? Los métodos educativos y los círculos sociales que están dentro de las primarias, secundarias, preparatorias, que todo esto está influenciando de tal manera que está llevando a un tratamiento adecuado a las especificidades propias de cada sexo. Todo esto se enseña. Es como un coco wash, como decimos nosotros los cubanos, es como un coco wash desde chiquito, desde la escuela, desde ahí vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Y serán sin duda los más adecuados para lograr el equilibrio personal y humano que todo niño precisa para alcanzar la madurez. Entonces, es por eso que hago tanto énfasis en el papel educativo de la ideología de género y la influencia en los niños. Y pues obviamente frente a estos ideales que están en la enseñanza y que vienen, como te decía en el audio anterior, del gobierno socialista, viene de toda la tendencia izquierdista, pues pretende imponer la perniciosa ideología de género en las mentes más débiles, más frágiles, que son las infantiles, las mentes inexpertas. O sea, y todo este adoctrinamiento lo único que quiere lograr es que carezcan de conceptos morales. Obviamente la palabra de Dios erradicada de sus corazones y de sus mentes y sin ningún tipo de barrera, ¿verdad? Todo es bueno, todo es aceptable. Desde ese momento ya empiezan a educar a nuestros pequeños, para que así estén inermes ante la ideología y también puedan ser manipulables, así como un tiernito tallo de un árbol joven, ¿verdad? Poderlos hacer a su manera. Y bueno, pues voy a compartir ahorita en estos momentos unos links para que ustedes los vayan viendo en la noche. Si tengo chance de entrar, continúo con el tema. Muchas gracias por su atención. Este es el quinto video y bueno, el quinto audio. Espero que hayan visto un poquito los videos que les dejé de todo esto que se está formando a través de esta educación en la mente de los niños para crear estos seres, ¿verdad?, asexuales sin amor y sin valores, los que la iglesia tiene que empezar a rescatar y desarrollar obviamente un plan con la ayuda del Espíritu Santo. Pero quiero hablarte un poquito de la transexualidad infantil y las consecuencias y cambio de sexo en menores. Y tú dirás, ¿cómo es posible? Eso yo a lo mejor lo he escuchado en adultos, pero no en niños. Bueno, si tú no sabes, aquí en Estados Unidos, si un niño de 6 años de edad llega hoy y ese niño quiere sentirse niña, escucha bien, tiene todo el derecho para decirle a la maestra, por ejemplo, hoy maestra no me llamen Juana, hoy yo quiero que me llamen Juan o Pedro o el nombre que tú quieras. Entonces la maestra en ese momento tiene que hablar con los compañeritos, ¿verdad? Puede ir con el consejero. En este caso, ya ves que aquí en Estados Unidos cada escuela tiene sus consejeros, su equipo de consejería. Entonces viene el consejero para que no le hagan bullying al niño o a la niña. Habla con el grupo y le dice que este día hay que respetar pues el género que su compañero está decidiendo, porque él no tiene una sexualidad definida. Entonces vamos a llamarle Juan. Este día hay que llamarle Juan, a Juanita hay que llamarle Juan. Y todos, aunque sea niña, aunque se vista como niña, tienen que llamarle Juan. Entonces esto es un problema tremendo, porque imagínate qué confusión tan grande esto genera en las cabezas de nuestros niños cristianos. Entonces obviamente un niño puede llegar a la casa y
decir, ma, ¿sabes qué? Pues, ¿por qué yo no puedo jugar con las muñecas de mi hermana? ¿O por qué no me puedo poner la ropa de mi hermana? Entonces esto trae un choque tremendo en los valores, porque tú dices, hijo, pero si te he enseñado que Dios te hizo varón, eres a la imagen y semejanza creado por Dios, porque ¿cómo me sacles tú con esto? No, ma, es que fíjate que en la escuela, pues hoy Juan quiso ser Juanita y pues no hubo nada, o Juanita quiso ser Juan y la maestra y el consejero habló con nosotros. Entonces yo creo que la que estás mal eres tú, porque la maestra está bien, el consejero está bien, todos mis compañeritos están bien. Entonces, pregunta número 1, ¿cómo te equipas para enfrentar este tipo de situación? Yo no sé si ya llegó a tu país, yo te estoy hablando del que yo resido y te estoy hablando del cual mi hija como maestra de primaria, que es cristiana y le sirve al Señor, se tiene que enfrentar ante todo este tipo de situaciones y no puede hacer absolutamente nada, porque entonces si no, pues no da clases, ¿verdad? Y ella forma parte del sistema del gobierno. Entonces se tiene que enfrentar y la capacitan, etcétera, etcétera. Y como mi hijo, que es consejero de una high school, también se tiene que enfrentar para entrar al quite, llegar al salón, hablar con los muchachos. Mis hijos, como tienen temor de Dios, lo hacen todo con un vocabulario general. Pero hay gente que no tienen temor de Dios y lo que hacen es reafirmar que sí seas Juan o que sí seas Juanita, ¿verdad? Entonces, esto son realidades y que no se está viviendo ahorita. Yo desde hace 10 años yo estoy viviendo este problema día con día, ¿verdad? Con hijos de amigos míos, con familiares, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo te equipas tú? ¿Cómo responde ante una situación así? Reaccionas con los pelos parados, le quieres quitar el diablo al chamaco, lo castigas, le pegas. De todo eso te voy a hablar el día de mañana. Pero hoy quiero terminar con todo lo que es la transexualidad infantil, ¿verdad? Y las consecuencias que esto tiene. Porque a los niños se le están enseñando también en México que el sexo no está en sus genitales, que el sexo está en la cabeza, que el sexo es algo que ellos después poco a poco van a tener que definir, que ahorita ellos pueden ser lo que ellos quieran. Hoy tú puedes ser Juanito, mañana tú puedes ser Juana, pasado mañana tú puedes ser un transvesti, un transgénero, un transexual, o puedes identificarte como una persona que no eres nada, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se está fomentando. Así fomentan a la transexualidad infantil, como este ejemplo que yo te estoy citando, ¿verdad? Que la identidad sexual hace referencia a la autopercepción de cada persona respecto a la pertenencia de un sexo. O sea, no es con lo que yo nací, es con lo que yo me identifico. Y bueno, pues mis queridos hermanos, creo que tenemos que orar mucho, informarnos más, estudiar más, porque obviamente que el diseño de Dios es uno, varón y hembra, Dios los creó. Y pues la Iglesia de Cristo tiene mucho reto, mucho trabajo y se tiene que preparar. Nos vemos mañana y espero que vean esos videos y pues no sé si después por ahí creo que tengo algunas conferencias que he dado. Tenemos que ser también muy discretos. Cuando me han invitado a iglesias, a lugares, congresos, etcétera, a exponer este tipo de temas, siempre hablo con los pastores y demás de que tenemos que ser tan discretos para poder exponerlo de una manera que podamos seguir dando la lucha sin que nos callen la boca y nos cierren los consultorios. Entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo toda la sabiduría para dar la capacitación, porque resulta, como si fuera poco, que hablar de esto ahora es un problema que te puede meter a la cárcel, te quitan tus credenciales como consejero, en Estados Unidos te pueden cerrar incluso la iglesia, y bueno, también si eres psicólogo, también igual hasta la cárcel por discriminación, porque
no me quiero adelantar de lo que voy a hablar en esta semana, pero los temas ahora de restauración sexual, las terapias están ya prohibidas por la ley. O sea, se metieron a tal manera que metieron una ley que ya prohibieron. Yo, por ejemplo, yo ya no puedo sentarme con un jovencito como hace tan solo 9 años. Yo me sentaba y tan solo le preguntaba, bueno, a ver, dime qué es lo que sientes, cómo estás viviendo tu sexualidad. No, porque ahora si yo le digo eso a un muchachito o a una muchachita, sencillamente ellos me pueden demandar. Así las cosas. Sencillamente me pueden demandar y me quitan mi licencia. Entonces ahora yo le tengo, número 1, que pedir permiso al jovencito. ¿Está bien para ti que hablemos de las confusiones tuyas que tienes de tu identidad? ¿Te parece bien que me firmes esta hoja? Así las cosas. Quiero que sepas que yo respeto tus preferencias. No las acepto porque no van con mis valores, pero es tu vida y tú sabes lo que tú decides. Pero sin embargo estoy aquí para ayudarte en lo que tú quieres que yo te ayude. Entonces, bueno, esto es como un poquito, sé que van a estar intensos los temas, pero estoy contenta, muy contenta que los podamos tocar juntos y estudiarlos, aprender y sobre todo llevarlo en práctica, porque el tiempo nos come. Pues Dios te bendiga y mañana continuaremos con la exposición de Equipando la Iglesia en la ideología de género bajo la perspectiva de la Biblia. Bendiciones, mis amados. Dios le bendiga y le guarde a todos mis santos y amados hermanos de este prestigioso grupo Instrucción Teológica. De este lado, su hermano y amigo Alex Núñez, desde Lanzarote, Isla Canaria, España. No sé bien cómo es la temática de esta semana y ya de paso quiero aprovechar, antes de hacer un breve comentario respecto a la exposición. Muchas veces la temática del maestro o el expositor de la semana es interactuando, ¿no? Graban un día y luego interactúan. Otros prefieren dejarlo para que las preguntas y demás, como siempre, sean los viernes y los sábados conclusiones. En todo caso, creo, Pastor Salomón y todo en general lo que exponen, que el expositor de la semana que corresponda debiera ya de antemano decir cómo va a desarrollar su ponencia, si es interactuando cada día una vez termine los audios de ese día o si prefiere hacerlo como se hace normalmente, ¿no? Donde hay una participación los viernes de preguntas, aclaratorias y demás, y los sábados de conclusión. En todo caso sería bueno porque a veces yo mismo a veces me quedo esperando porque no sé y de repente pues resulta que es para interactuar en el transcurso de la semana, o a veces uno entra a hacer a comentar algo y resulta que prefieren dejarlo para el viernes. En todo caso uno no lo sabe y sería bueno que el expositor pues dijese desde el principio cómo va a ser la temática de esa semana respecto al tema que se esté llevando, en este caso la ideología de género. Y ya aprovechando, ya que no lo sé, y ya aprovechando que estoy exponiendo esto, quería decirle, y es respecto a lo que es el adoctrinamiento, principalmente a los niños. Es ahí donde ellos se quieren meter realmente a las escuelas, y como yo contaba la semana pasada, aquí hay un partido político que está exigiendo el PIN parental, pues no es otra cosa más que ellos tengan que informarle a los padres antes de llevar allí a alguien a adoctrinar a los niños con la ideología de género. Y eso se está debatiendo con el Partido Socialista, que son la mayoría ahora mismo en contra, y un partido de derecha que quiere imponer esto, que sea así, lo cual es un principio y me parece bien, porque yo debería de saber, aparte de la ciencia, la matemática y los estudios sociales, qué le están introduciendo, qué le están educando, en qué quieren adoctrinar a mis niños. Y la excusa de ello es que los niños tienen derecho a ser educados. ¿A qué ellos llaman educación? A esto, a instruirle desde pequeño, gloria a Jesús, en su mente, dañarle su mentecita con estas ideologías. Pero
Como dice Proverbio 22:6, gloria a Dios, y el enemigo que conoce más palabra de Dios, si posible, que nosotros mismos, gloria a Dios, sabe más Biblia, la cual le citó al mismo Señor Jesucristo en las tentaciones. Cuando la palabra dice que instruye al niño en su camino, gloria a Dios, cuando aún es pequeño y después de grande difícilmente se apartará del camino, es por eso que ellos se lanzan justamente, gloria a Dios, a pescarlo, vamos a decirlo así, a las escuelas, cuando ahí todavía tienen su mentecita tierna y ellos pueden dañarle, porque todo lo que trae el pecado no es más que dañar la mente y el alma, gloria a Dios, con el propósito que el enemigo obviamente se ha propuesto. Valga la redundancia. Entonces, justamente por eso es que ellos, es ahí el caldo de cultivo. ¿Por qué? Porque lo que esta generación acepta, la siguiente lo va a abrazar. Y si ellos ya pueden instruir al niño, gloria a Dios, vuelvo y reitero, desde su niñez, porque tal y como dice la palabra, instruye al niño en su camino. En este caso, dice Dios, instruirlo en lo que verdaderamente es bueno, no llamando bueno a lo malo, gloria a Dios. Pero si se instruye de igual modo en lo malo, pues pasará lo mismo. Difícilmente se apartará del camino. ¿Por qué? Porque es algo que trae desde su niñez. Y si desde su niñez ellos consiguen que puedan aceptar esta perversidad, pues obviamente cuando sean grandes ya va a haber una aceptación. Y no solo una aceptación, sino que muchos o muchas niñas ya empiezan a hacerlo porque también la inducen a tales, con palabras como ustedes deben de explorar su cuerpo. Es bueno que vayan explorando su cuerpo. ¿Qué es explorar su cuerpo? ¿Qué ellos exponen? Y le estoy hablando de cosas que suceden acá. Pues que el niño empiece a masturbarse, que la niña, perdonando la palabra, somos adultos acá, gloria a Dios, que la niña empiezan a tocarse su cuerpecito, a buscar sensaciones, a buscar, y si te gusta la niña, y que si te gusta el niño, le gusta el niño, que no pasa nada y que tal. Entonces todo ese adoctrinamiento, gloria a Dios, eso es lo que está pasando acá. En España, donde vivo, y yo sé que esto no solo en España, sino a nivel mundial, gloria a Dios. Por eso, para concluir, yo creo que son tan importantes verdaderamente estos temas, nosotros como iglesia del Señor, que estamos llamados a instruir por la santa palabra del Señor, pues estos son temas que debemos de conocer a fondo para que sepamos realmente, gloria a Dios, con qué le han dañado la mente y que nosotros podamos contraatacar no a la persona, sino a esa ideología, rescatando las personas para Cristo, porque al fin y al cabo no son más que almas pecadoras de una forma o de otra. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que justamente yo creo que por eso que tienen esa fijación principalmente en los niños, porque si pueden lograrlo desde la niñez, pues una vez crezcan, pues van a crecer ya con la mente obviamente dañada, gloria a Dios, aceptando algo que realmente es contra naturaleza, como lo llama la santa palabra del Señor. Así que Dios le bendiga y le guarde a todos. Dios le bendiga, hermana Janet. Muy interesante todo lo que le he enseñado, a mí me ha servido, y perdone, vuelvo y reitero, porque no sé cómo era la temática, y vuelvo y reitero una vez más que los expositores al principio de la semana, hacer su exposición, fuera bueno que dijeran cómo la van a desarrollar, si con interacción cada día, o esperando al viernes o el sábado para conclusiones. Que Dios le bendiga y le guarde a todos. Amén, amén. Lo que hay que comprender es que a los estados los gobiernan los que se postran delante de Satanás. Los reinos, los gobiernos de la tierra le han sido dados a Satanás, y él se lo da a quien él quiere, siempre y cuando postrados le adoraren. Esa fue la oferta que le hizo a Jesús. Jesús la rechazó, pero andan cientos, tal vez miles de pastores que andan buscando quien le ofrezca un puesto, una candidatura para entrar en la política. Y no tienen problema en arrodillarse delante de Satanás. Lo hacen delante de la política, es lo mismo. Es lo mismo. La política es un resorte satánico. No esperemos buenos resultados de la política, salvo que Dios intervenga para el cumplimiento de sus planes y de sus proyectos.